Padre Celestial, nos postramos ante ti en este tu santo día de descanso, el día que has prometido para reavivarnos, para reformarnos. Te damos gracias por lo que vas a hacer. Oro porque la palabra de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 sea cumplida en nuestro corazón, que aquel que tenga oídos oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Bendícenos, lo pedimos. Ayúdanos para ver nuestra necesidad, nuestra gran necesidad, y para someter todo a tu amor. Bendícenos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayamos a Mateo 24. Voy a decirles un placentero sábado a los que se unen con nosotros aquí, Salvado para Servir Internacional, y aquellos que están en línea, y también aquellos que están viendo por primera vez. Salmo 45, verso 1. Mi corazón rebosa mi corazón palabra buena. Refiero yo al Rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y por la gracia de Dios vamos a someter todo a Cristo para que Él pueda escribir su ley en nuestra mente, que la pueda escribir en nuestros corazones. Mateo 24, la Biblia nos dice en el verso 3 que los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuáles van a ser las señales de tu venida y del fin del mundo? Y Cristo le dio estas señales, y en el verso 15 Jesús les dice que debemos estudiar la abominación de desolación escrita en el libro del profeta Daniel, que se va a levantar basado en Mateo 24, verso 15. Y Daniel nos dice que cuando el poder se levante, significa que va a gobernar, va a gobernar con gran poder y gran autoridad. Y hoy vamos a estudiar la abominación de desolación escrita en el libro de Daniel. Vayamos a Daniel capítulo 11, amigos. Por los últimos días hemos estado estudiando esto. Incluso desde la semana pasada, desde el sábado 18, cubrimos Daniel 11, verso 31 al verso 40. Y hoy voy a suspender gentilmente ese estudio por ahora. No voy a entender el verso 40 continuando nuestra serie. Voy a devolverme al título de la abominación desoladora y enfocarme en ese título. Y por favor escriban ustedes en sus notas y tomen sus instrumentos de escritura: la abominación de desolación. Y en el verso 31 nos dice que esta abominación desoladora, abominación de desolación, este poder va a hacer que las personas estén desoladas en todos los aspectos de la vida. Daniel 11, verso 31, y miremos cómo la frase es escrita. Daniel 11, 31, miremos la última frase en el versículo 31. Dice: y quitará el continuo y pondrá la abominación que hace desolación. Y Mateo 24, 15, la abominación de desolación. Daniel 11, 31, la abominación que hace desolación y que hace que las personas estén desoladas, amigos. Miremos ahora Daniel 8. En esta miniserie cubriendo Daniel 11, la abominación de desolación, nosotros descubrimos que esto representa al papado, representa la jerarquía romana católica, representa al papado. Y ya que Jesús dice en Mateo 24, verso 15, que debemos estudiarlo, debemos hacerlo tal cual como Dios lo dice. En Daniel 8, verso 13, la Biblia nos dice que esto es la transgresión de desolación. Es el verso 13. Y ahora notemos esto: la transgresión de desolación es el mismo poder que abominación de desolación. Por favor escriban esto: transgresión y desolación es lo mismo, es la misma palabra usada.
Para confirmar esto, segunda de Crónicas capítulo 36, verso 14. Y miremos esta frase. Daniel 8, vayamos al verso 13. Dice, y la transgresión de desolación que va a hacer este poder, que ponen el santuario y el ejército para ser hollados. Todos, por favor, noten esto. No sean escuchadores, no sean oidores pasivos, sino activos con su Biblia, con sus notas y con sus instrumentos de escritura. Abominación de desolación, llamada la transgresión de desolación, que es el papado. La Biblia nos dice que va a pisotear, va a poner el santuario y el ejército para hacer hollado, va a pisotear el pueblo de Dios y la verdad. Por favor escriban Apocalipsis 11, verso 2 y verso 3, confirma que es el papado. Y también escriban Apocalipsis 13, verso 5, para el periodo de tiempo. 42 meses pertenece al gobierno del papado por 1260 años. Por favor, recapitulando, en Daniel 8:13 y en Apocalipsis 11, verso 2 y verso 3, la abominación, la transgresión de desolación, pisoteará, esto es lo que quiero enfatizar, pisoteará el santuario de Dios, lo cual significa la verdad de Dios, y el pueblo de Dios, que es el ejército de Dios. El ejército. ¿Ustedes creen que me voy a enfocar en el papado? No. En esta declaración tenemos que, en la declaración, por favor escriban esto en Mensajes Selectos, tomo 1, 142, párrafo 3 en español, dice: tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Y el papado pisoteó tanto el santuario, la verdad de Dios, como el pueblo de Dios, engañando y persiguiendo al pueblo de Dios. La Biblia nos dice que el espíritu y las prácticas de la abominación de desolación también va a ser encontrada en medio del profeso pueblo de Dios en estos últimos días de la historia de la humanidad. No tome mis palabras por hecho. La Biblia nos dice que justo antes de la destrucción del templo de Salomón, en los días de Jeremías, Ezequiel, Daniel, antes de la destrucción del templo de Salomón, el espíritu y las prácticas de la abominación de desolación fue encontrada en medio de los pastores, los ancianos, los diáconos, los sacerdotes, los padres de Israel. Miremos en Jeremías capítulo 12. La Biblia nos dice, Jeremías 12, vayamos al verso Jeremías 12, verso 10. Yo quiero el verso aquí. Jeremías 12 y el verso 10. Padre Celestial, oh Dios, por favor, ayúdanos para ver nuestra necesidad hoy, para que podamos someter todo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Verso 10, la Biblia nos dice, muchos pastores han destruido mi viña. ¿Cuál es la viña de Dios? El pueblo de Dios en las iglesias. Dice, hollaron o pisotearon mi heredad. ¿Y qué dice Daniel 8, verso 13? Y Apocalipsis 11, verso 2, verso 3, que es el trabajo del papado, hollarán o pisotearán la santa ciudad, el santuario de Dios, el pueblo de Dios, mi heredad, persiguiendo al pueblo de Dios. Y este es el mismo espíritu que se encontró en los pastores. Dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron o pisotearon mi heredad. Y por favor resalten esta frase, han convertido mi heredad preciosa en un desierto desolado.
Esta es la abominación que hace desolación. Verso 11. Fue puesta en asolamiento. La iglesia lloró. Dice, y lloró sobre mí desolada, por los pastores. Y lloró sobre mí desolada. Y fue asolada toda la tierra, en el verso 11, porque no hubo hombre que lo pusiese en su corazón. Y Jeremías 25, la Biblia nos dice en el verso 11, y vino Babilonia, Nabucodonosor. ¿A quién le está hablando entonces Dios hoy? A los pastores, a los ancianos, a los diáconos y a los padres, a los esposos, a los esposos en la iglesia adventista del séptimo día en el movimiento. Sabemos que no es Babilonia, que no se puede llamar Babilonia, basada en la escritura y en la profecía, pero podemos ver el mismo espíritu de Babilonia está actuando e influenciando a los líderes y a los padres tanto de la iglesia como en los hogares. Vemos nuestra necesidad. Jeremías 25:11 y dice, y toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, Babilonia es llamada la abominación de desolación. Sin embargo, y no, más bien, adicional a esto, los pastores en Judá y en Jerusalén tenían el espíritu de Babilonia, pisoteando tanto la verdad de Dios, engañando y persiguiendo a los fieles. ¿Y qué hacen qué hicieron los líderes con el profeta Jeremías mientras estaba proclamando la verdad presente? Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Ustedes saben que no vinimos a jugar aquí, amigos, no malicia, sino este es un asunto de vida o muerte. De la boca de dos o tres, dice la palabra de Dios, que toda palabra sea establecida. Y tenemos un testigo. ¿Cuál es el otro testigo? ¿Qué pasó antes de la destrucción de la restauración del templo de Salomón, la destrucción de Jerusalén en el año 66 y 70? ¿Qué espíritu estuvo influenciando al pueblo de Dios, tanto en el primer advenimiento, al pueblo de Dios, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos? El mismo espíritu de Babilonia, amigos. Mateo 23, la Biblia nos dice, en Mateo 23, y leamos Mateo 23 y el verso 37. ¿Qué palabra Jesús usa en el verso 37 que está unida con nuestro tema? Verso 37. En verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desolada. Y la casa ya estaba desolada antes de que viniera Cestio y Tito en el año 66 y en el año 70 respectivamente, para destruir a Jerusalén en el año 70. ¿Qué estaba pasando aquí entonces? Podemos encontrar el espíritu de Babilonia, lo cual significa que iban a pisotear al santuario de Dios, al pueblo de Dios, engañando y persiguiendo. Vayamos al verso 13, Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Ellos rechazaron la verdad presente esos días y ellos llevaron a que las otras personas tampoco aceptaran la verdad presente, pisoteando la verdad. Vayamos al verso 14. Reclamaron que estaban haciendo evangelismo. Y el verso 15, ay fariseos y hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Y el verso 37, no estamos escuchando estas cosas cuando los pastores hoy
Dicen, no vayas a esta iglesia ya, no es de la conferencia. Están pisoteando la verdad del santuario y la verdad del pueblo de Dios. No vayan a esa página de YouTube, que a esta página de Facebook, a esta página del internet, porque esta gente no está con nosotros. Ellos son ¿qué? Son fanáticos. Yo voy a volver a esta palabra. Son fanáticos, son hombres malos, son extremistas. Aléjense de ellos. Cuando de hecho, ante los ojos de Dios, los que están llevando el epíteto de fanáticos extremistas ante los ojos de Dios son los fieles. Y aquellos que están condenando a los fieles son aquellos que tienen el espíritu y las prácticas del papado. Y digamos el verso 37, amigos, esto puede ser aplicado no solamente a los pastores cuando fue declarado, como fue hecho, sino en muchos matrimonios. Ustedes tienen a muchos esposos, a muchas esposas. Los esposos hoy, entre el movimiento adventista del séptimo día, que tienen el espíritu de la abominación de desolación. Sí, tratan de detener al esposo de recibir la verdad presente, y ellos mismos han rechazado la verdad presente. Muchos esposos y esposas están experimentando división en sus matrimonios. ¿Por qué? Porque uno quiere seguir la verdad presente del Evangelio eterno y otros son peor que los tibios laodicenses. Y de igual manera los padres con los hijos. Y verso 37, Jerusalén, Jerusalén. Ahora podemos decir, oh adventistas del séptimo día, oh adventistas del séptimo día, pongan por favor su nombre ahí. Oh, a mí no, yo no quiero que mi nombre esté ahí. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El papado mató a los profetas, el papado apedreó a los reformadores y los verdaderos protestantes. ¿Qué pasó con la abominación desoladora que fue encontrada en el profeso pueblo de Dios en dos épocas? Dos periodos de tiempo. En el templo de Salomón y en el primer advenimiento de Jesús y en el año 70. Entonces, con gran dolor, Cristo dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desolada. Por favor, miren esto. Mateo 24. Comience cuáles serán las señales de tu venida. Jesús dice en el verso 15, por favor estudien la abominación de desolación. Ahí está la conexión. Mateo 24:15 es una continuación de Mateo 23, verso 38. ¿Tiene sentido? Ya tenemos dos testigos. Ahora, en medio del profeso pueblo de Dios, el espíritu y la abominación de desolación va a ser encontrada aquí. Aquí. ¿Puedo probarlo ahora? Miren esta declaración, esto es de Primeros Escritos, página 36, párrafo 2 en español. Viene aquí, dice, y miremos las dos primeras frases. Interesantemente, esto es el tema de la escuela sabática hace unos momentos. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Este es un grupo, alabado sea Dios, este grupo. El otro grupo, entonces se me mostró una hueste que aullaba, no que lloraba, sino que aullaba con agonía, de agonía. Sobre su vestido, lo cual significa el carácter, estaba escrito en grandes caracteres. ¿Qué palabras de Daniel 5? No he dejado mi tema, amigos. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Misericordia, Señor. Esto es un llamado a los que han traicionado el mensaje a que regresen. Dice, los oí clamar en alta voz. ¿Qué dijeron? Creemos en tu venida y la proclamamos con energía.
y mientras hablaban, sus miradas, los que traicionaron, y ahora ya tiempo ha llegado, el tiempo del fin ha llegado, y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. ¿Qué? Prorrumpían en llanto, crujir de dientes también. Dice, vi letras rojas, vi que habían bebido de las aguas profundas. ¿De las qué? De las aguas profundas. Y hollado el residuo con los pies. No he dejado mi tema, amigos. Habían pisoteado el sábado y que por eso habían sido pesados, y que es por esto que habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Y yo espero que veamos nuestra necesidad hoy. Padre Celestial, oramos por más de tu poder. Es el sábado. También nosotros sabemos que es el día, en la sesión de poder, de recarga de poder del mediodía. Que podamos recordar Apocalipsis 3:17 y podamos ver nuestra necesidad en nuestros hogares. Los padres, las madres, esposos, esposas, los hijos, y que los pastores y los diáconos y los ancianos ancianos puedan ver su necesidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miremos esta otra declaración. Yo también les presento Primero Escritos 2:89, párrafo 2. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Padres, dice, los padres recriminan amargamente a sus hijos y los hijos a sus padres. Los hermanos recriminan amargamente a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos. ¿Qué se escuchaba? Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros, los ministros, con acerbo odio, y les reconvenían diciendo, vosotros no nos advertisteis, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir, y clamasteis paz, oh paz, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos advertían contra esta hora, los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero yo no quiero estar en ese grupo, amigos. ¿Ustedes quieren estar ahí? Tenemos que ver nuestra necesidad. La última frase dice, pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores. Yo me pregunto por qué 10. ¿Serán los 10 mandamientos? Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses. Vayamos a Apocalipsis 17. Es tan infortunado. Es una lástima, amigos. Es terrible. Es una lástima. Y yo veo a los profesas y a las iglesias profesas adventistas que no se pueden reunir en sus lugares, y en lugar de que los ministros se prediquen enfáticamente diciendo estudiamos Daniel y Apocalipsis, volvamos al espíritu de profecía, la gran controversia, etcétera, y veamos por qué estamos en esta situación. Dicen no, siguen reuniéndose en los parqueaderos, en YouTube, en Facebook. ¿Y qué están predicando? Están predicando los sermones para irse a dormir. Paz, paz. COVID-19 va a pasar, vamos a volver a normal. Lo más importante es que ustedes traigan sus diezmos y sus ofrendas y lo traigan en el plato en el primer sábado. Y ustedes dicen, pero miremos que él odia a la iglesia. Usted diga lo que usted quiera decir, porque al final usted no va a decir que no fue advertido. Gálatas 4, verso 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo porque os digo la verdad.
Apocalipsis 17, amigos. La Biblia nos dice, de nuevo, por favor escriban, la Biblia nos dice que la abominación de desolación no es otra que en el sentido primario el papado. Y Apocalipsis 17, miremos esta declaración potente en este contexto. Apocalipsis 17 y miremos el verso 4. Amigos, Padre Celestial, danos más poder. El poder de mediodía, recarga de poder del mediodía del sábado. En el verso 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro. ¿Lleno de qué? Lleno de abominaciones. Está aquí. Y de la suciedad de su fornicación. Antes de que yo vaya al verso 5, lo cual es una puntilla en el lugar seguro, es el papado, la abominación llena de las abominaciones, púrpura y escarlata, los obispos y los cardenales, las piedras preciosas, el papado, cómo adorna los edificios y cómo se visten. Dice, y ella comete en verso 5 y en su frente en el verso 1 comete fornicación y comete, y verso 2 también que aquella que reclama perdonar los pecados. Marcos, esto es el papado. Este es el papado que profesa perdonar los pecados. Y verso 5, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande. ¿Quién es ella? La madre de las rameras y la madre de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿quién es la madre de las rameras? El papado. ¿Quién es la madre de las abominaciones de la tierra? De la abominación desoladora. Es el papado. Y Daniel capítulo 8, verso 13 y Apocalipsis 11, verso 2, verso 3. Todas dicen que la transgresión, abominación desoladora, transgresión, desolación, pisoteará el santuario, la verdad, y el pueblo de Dios. Y en el verso 6, ¿qué dice? De Apocalipsis 17, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. ¿Qué es esto? Ella pisoteó al pueblo de Dios, a los santos, dice, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Este es el papado, amigos. Miremos cuidadosamente en la gran controversia entre Cristo y Satanás. Esta gran controversia es sobre adoración. Y ella, ¿por qué martirizó a los santos? ¿Quiénes son los santos? Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen a la fe de Jesús, el testimonio de Jesús. Y toda la controversia es con relación a la adoración. ¿Quién es la abominación que hace desolación? La madre de las rameras, la madre, yo voy a volver de nuevo a la madre en los eventos actuales, la madre de las abominaciones, la madre de la persecución. Ella se levantará. Sí, todas las políticas de combatir el COVID-19 unen la fundación y ponen la base. Y el pueblo de Dios está dormido, amigos. Pero notemos cuidadosamente que tenemos mucho más que temer de adentro, de enemigos internos que externos. Ustedes que me voy a dedicar al papado, no vamos a ir tenemos más que temer de adentro que de afuera. Vayamos a Ezequiel capítulo 8. La gran controversia primeramente es sobre adoración, amigos. No olviden esto. Y la Biblia nos dice en Ezequiel 8 que Dios le mostró a Ezequiel abominación tras abominación. Y una y otra vez, abominaciones no entre los paganos, sino entre la iglesia de Dios. Detengámonos aquí.
Y la abominación final es que los líderes profesos, 24 ancianos y un sumo sacerdote, 25 hombres, pues volvieron su espalda al santuario. ¿Qué significa? Pues que usted está pisoteando el santuario, la verdad el santuario, y su cara está hacia el oriente y adoraban al sol. Y cuando, cuando cometieran esta abominación pisoteando el santuario, significa que tienen las prácticas y el espíritu de la abominación desoladora, el papado, el paganismo. Si es esto claro, digan amén. Ezequiel capítulo 8. La Biblia nos dice en el verso 15 de Ezequiel 8, verso 15. Luego me dijo, verso 13, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Este es el verso 13. Y ahora el verso 15 dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. ¿Cuál fue la mayor de las abominaciones? Superlativo en el verso 16. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, este es el santuario, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Verso 17, y me dijo, toda la, toda la tierra se llenó de la abominación, y las religiones paganas, de allá viene la adoración, de la adoración del domingo. Y Ezequiel 9, que sigue a Ezequiel 8, verso 4 dice, pongan una marca sobre aquellos que son fieles. El verso 5, y pasen por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, verso 6, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno más. A todo aquel sobre el cual hubiere una señal de liberación, el sello de Dios, no llegaréis. Y el verso, y habéis de comenzar desde mi santuario, y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Quiénes son los varones ancianos? Esdras 3:12. Y los varones ancianos representan a los líderes. Entonces, ¿cuál era el espíritu de los líderes? Que habían traído las abominaciones y ellos trajeron la desolación. Es este punto claro, amigos, justo antes de la destrucción del templo de Salomón. Escriban por favor al lado de esto, Segunda de Crónicas, verso 36, capítulo 36 del 14 al 21. Tenemos a jóvenes adorando con nosotros. Ustedes jóvenes, por favor, tomen atención, porque los jóvenes se perdieron. Ellos siguieron a los pastores hacia la apostasía, no, hacia la abominación. Los jóvenes se perdieron porque ellos siguieron a los líderes de los jóvenes, a los líderes de los pastores, a los jóvenes de los pastores, a los directores de conquistadores, a la abominación abierta. Siguieron al director del coro hacia una abominación abierta. ¿Ustedes conocen a Cristo por ustedes mismos? ¿Conocen a Jesús por ustedes mismos? Ellos siguieron a los padres, a sus madres, hacia una abominación abierta. El tiempo va a llegar en que cada uno va a tener que separarse por sí mismo. Yo estoy llamando a los esposos, a los padres, a los jóvenes, que vayan al centro y al frente. ¿Cuáles son las cosas que la Biblia denomina abominación que estamos viendo en las iglesias? Y mi mente fue a Levítico 18:22, cuando la Biblia nos dice que
cualquier hombre que se eche con una mujer, con un varón como una mujer, dice, no te echarás con varón como con una mujer, esto es una abominación. ¿Y qué es lo que la profesa Iglesia de Dios está afirmando y promocionando y está soportando? Ellos están promocionando la homosexualidad, las prácticas LGBT. Esto es una abominación en nuestras iglesias, y si nosotros no cambiamos y huimos de estas iglesias apóstatas locales, nosotros, las personas, los pastores y los ancianos y los diáconos que están soportando el ecumenismo con el papado y promocionando la sodomía LGBT, nosotros con ellos vamos a ser desolados. Y usted tiene que encontrar otra iglesia en su área donde los líderes son fieles, ya sea que sea la conferencia, de la línea de la conferencia, o esta iglesia que es independiente de la conferencia de iglesias adventistas del séptimo día. No he terminado todavía, amigos. Mi mente fue a Lot en Sodoma. Y Lot tenía 4 hijas que nosotros conocemos. 2 que estaban en su casa con su esposa y ellas huyeron con él y finalmente cometieron incesto con su padre, y las otras 2 se casaron y que dejaron la casa. Y el Señor, ayúdame a entregar esto. Cuando los ángeles vinieron a la casa de Lot, y Lot los invitó a ellos para venir a su casa, y los viejos y los jóvenes de Soma comenzaron a golpear la puerta de la casa, esto es la iglesia, la puerta de la casa de Lot. La Biblia nos dice que Lot los repelió, les dijo, no pueden tener a estos ángeles. Usted no se los voy a entregar a ustedes. Pero mi pregunta fue, esto fue bueno, pero yo pregunté en oración, ¿qué si estos 2 ángeles hubieran ido a la casa de las otras 2 hijas, que se habían casado con estos hombres de Sodoma y se perdieron en Sodoma? Ellos no le hubieran dado a estos ángeles a los hombres de Sodoma. El solo hecho de que estas 2 hijas rechazaron las advertencias de Lot, que vinieron de los ángeles, ¿ustedes lo ven, amigos? El solo hecho de que ellas rechazaron a Lot y llamaron a Lot fanático, significa que ellos hubieran rechazado a los 2 ángeles y se los hubieran entregado a los ángeles, a los hombres y a los viejos y a los jóvenes de Sodoma. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a nosotros? Es tiempo de ver nuestra necesidad. En otras palabras, antes de que vino la destrucción a Sodoma y Gomorra, los profesos pueblo de Dios en Sodoma tenían el espíritu de la abominación. Incluso la esposa tenía esto. Ella se regresó. ¿Qué añoraba ella? Ella tenía una atadura con Sodoma. Levítico 18, pero acuérdense, Lucas 17, verso 32 dice, acordaos de la esposa de Lot. Y una mujer representa a la iglesia. Levítico 18, verso 22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Esto es, ¿qué? Esto es abominación. La abominación de desolación es el papado, pero tenemos mucho más que tenemos que tener de enemigos de adentro que de afuera, externos. Es tiempo de nuestra examinación, amigos. Esto es la iglesia. Pero me pregunto, hay unos padres, los padres que están comprometiendo a sus niños, a sus hijos, y los hijos profesan ser adventistas, pero están practicando el pecado de la sodomía. Ay de ustedes padres, ay de ustedes esposos, ay de ustedes madres. Y mientras ustedes dicen, el papado es la abominación de desolación, pero ustedes están concibiendo el mismo espíritu de la abominación. ¿Ustedes saben qué?
la adoración solar, la adoración dominical, la adoración de la naturaleza está conectada con la sodomía. Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 5. La adoración a la naturaleza, incienso a Baal y al sol y a la luna que se dio en Israel. Y el verso 7, el mismo capítulo, Segunda de Reyes 23, 7, ustedes ven las prácticas de las sodomitas. Una clase unida al templo. Hemos visto el ecumenismo en nuestras iglesias. Ganun Diop estrechando las manos con el papado. Un momento, estrechando las manos del papado. Déjenme decirles algo, amigos. Mi familia estamos haciendo la adoración del sábado ayer en la noche. Y fuimos a través de nuestra lectura y fuimos a Proverbios 11. Vayamos a Proverbios 11. Y hay un verso en Proverbios 11 donde leemos esta escritura. Cristian fue primero y dio su punto. Y mi esposa también dio su punto después. Y luego yo también le seguí a ella y di mis puntos y también Faith dio sus puntos. Miremos el verso 21 de Proverbios 11. La Biblia dice, aunque llegue la mano a la mano, el malo no quedará sin castigo. Ahora, en el verso 20 dice, abominación son a Jehová. Yo les di mis puntos en la gran controversia 574, párrafo 2, y testimonios para la iglesia tomo 5, 426, que los protestantes apóstatas estrecharán la mano al papado. ¿Lo ven? Estrecharán mano con mano. Ambos se van a ir con castigo a la desolación, abominación. ¿Por qué? Porque tenemos a los profesos pueblos adventistas uniendo mano con los jesuitas católicos, con los líderes de la Iglesia Católica Romana. Esto es una clase de la abominación de desolación. Y yo vuelvo entonces a mi punto, Padre, que podamos ver nuestra necesidad, que ellos puedan ver su necesidad y se sometan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levíticos capítulo 18, vemos la abominación de la sodomía y está creciendo en nuestras iglesias, amigos. Vayamos a Deuteronomios 22, verso 5. Vamos a tener que exponer más sobre la sodomía en las iglesias. Podemos ver ir a través de todas las páginas el día de la sodomía, celebrando el día de la sodomía entre las iglesias en sábado. Cristo le va a decir, tu casa está a punto de ser desolada. Muy bien. Deuteronomios capítulo 22, verso 5. ¿Qué de la reforma al vestido? No vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre se pondrá vestido de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Abominaciones, amigos. Miremos esta pantalla ahora. Yo no voy a leer estas citas, por favor escríbanlas. Testimonios 1, 402, párrafo 4. Miremos al párrafo 3 del 403, párrafo 2. En la misma escritura está citada. El tercer párrafo dice, los que se sienten llamados a unirse al movimiento en favor de los derechos de las mujeres y las así llamadas reformas del vestido, sería mejor que cortaran su conexión con el mensaje del tercer ángel. Las mujeres vistiéndose con ropa de hombres. Y esto es una abominación. ¿Y qué es lo que Dios va a decir sobre las faldas partidas hacia arriba y la vestimenta apretada tanto para los hombres como las mujeres? Los pantalones de yoga, lo que sea, amigos. Y gracias por esto. Ahora volvamos a la pantalla y yo tengo que repetir esto. Tenemos a los sodomitas, a las lesbianas diciendo que ahora ya no se pueden distinguir
quiénes son marimachos y quiénes son mujeres normales porque están luciendo la misma ropa. Dice, además, la mayoría de las mujeres gay que conozco se visten con elementos de los anteriores. Así es como podemos distinguir al gay al gay del heterosexual. Así es que no es sorprendente que Ellen Page prefiera un traje de Saint Laurent a un vestido bonito. Miremos a Hillary Clinton y a Helen Warren y las letras rojas. Lo que una vez fue un estilo propio de los homosexuales ha pasado a la corriente principal, siendo apropiado por las mujeres heterosexuales hasta el punto que de que ahora es imposible inferir una orientación sexual por la forma en que una mujer se viste. No es solamente va a ser duro, dice, no solo va a ser más difícil para las lesbianas, ahora que todas las mujeres llevan estos signos de rareza, sino que estoy un poco orgullosa de parecer a una tortillera en esos vaqueros. Debería usar esto para ir al tema de la reforma de la vestimenta, no amigos. Pausen el video y lean estas declaraciones. Está allí, amigos. Confusión va a ser el resultado y los crímenes y el desorden. Y volvamos de nuevo. Ahora, ¿qué de la música? La música no también es, la música del mundo no es una abominación a los ojos de Dios. Escriban por favor mensajes selectos, tomo 2, página 41, párrafo 1 en español. Por su propia salvación, por favor, léanlo. Está permeando a las iglesias por los líderes y los esposos y los ancianos y los diáconos y los jóvenes, los líderes de jóvenes. La abominación que va a hacer que el pueblo de Dios sea desolado. ¿Qué pasó en Éxodo 32? Nosotros vemos la desnudez y la música del mundo, y aquellos individuos que no se arrepintieron fueron destruidos y fue desolado y esta es la abominación de desolación que está acá. Vayamos a Lucas 21. Padre Celestial, ayúdanos para que podamos ver nuestra necesidad, para que podamos apreciar la solución que tú nos das, que podamos someter todo a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Lucas 21. Por favor, comparemos Mateo 24, verso 15, la abominación de desolación, el papado, y Lucas 21, verso 20. La Biblia compara estas dos escrituras mostrándonos que el papado un día va a recibir sus ejércitos. Hemos llegado a los eventos actuales. Yo les voy a mostrar que ella está ganando su poder en varios países que ella perdió en 1798. ¿Ustedes creen que yo voy a pasar tiempo recibiendo los ejércitos de Roma, los ejércitos para Roma? De Roma no, voy a ir a mensajes selectos, tomo 1 de nuevo la página 142. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos, amigos. La abominación de desolación, de nuevo, es el papado. Pero Jesús dice que su profeso pueblo de Dios necesita examinarse a sí mismo, porque en sus corazones hay 7 abominaciones. Vayamos a Proverbios capítulo 6. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7? Porque 7 en la escritura representa el número de completo. Proverbios 6. Y si usted no se somete, amigos, vamos a perdernos completamente. Y esta cita que viene a mi mente, es por eso que se nos ha hecho en palabras de vida el gran maestro. ¿Usted cuál quiere? Bueno, él quiere Camino a Cristo, página 48, párrafo 1. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de esto,
de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos. Y palabra de vida del Gran Maestro, voy a leer palabra de vida del Gran Maestro, 89, párrafo 4. Bueno, digámoslo, casi cristianos, aunque todavía no totalmente. Parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos. Significa ser no casi, sino totalmente perdidos. Proverbios capítulo 6, verso 16. 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuáles son? Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Verso 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. 19. El testigo falso que habla mentiras y miremos y el que siembra discordia entre los hermanos. Miremos la primera y la séptima. Aquí vemos a Satanás impreso en todo esto. ¿Cuál es el primer pecado, la primera abominación, lo que Lucifer llegó a hacer Satanás? Ezequiel 28, verso 13 al 17. ¿Qué se encontró en su corazón? Es el orgullo, amigos, los ojos altivos. ¿Y cuál es la primera cosa en la lista? Los ojos altivos. ¿Ante quién? ¿Y qué está pasando con Babilonia? Babilonia está cayendo, está cayendo. Y la séptima abominación dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Es tiempo para autoexaminación, amigos. Tito capítulo 1, amigos. ¿Ustedes creen que venimos a este servicio el sábado y estamos enfatizando cada cosa? Pues no podemos repetirlo porque no terminaríamos hoy, vamos a tener que llegar a un fin. Pero si usted ve, si usted puede deducir que estos puntos son pertinentes, esenciales para su salvación, usted va a tomar notas y va a examinarse a sí mismo para ver si usted es de la fe o de lo contrario usted va a ser reprobado. Tito 1, verso 16. ¿Por qué hemos pasado tanto tiempo enfatizando en estos puntos? Para que usted aprecie si la verdadera solución, usted debe primero ver su necesidad. Tito 1, verso 16. Esta es una de las escrituras más potentes porque estamos estudiando la abominación de desolación. ¿Por qué el papado está llamando ¿por qué el papado es llamado la abominación de desolación? Una razón es porque ella profesa ser una iglesia cristiana. Miremos el verso 16. Ellos profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Y ya que podemos ver esto, que la Iglesia Católica profesa ser una iglesia cristiana, pero en los hechos podemos decir, en las doctrinas que niegan a Dios como resultado, ella es abominable. Pero yo no estoy teniendo que ver con la Iglesia Católica, tenemos que examinarnos a nosotros, porque tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. ¿Ustedes creen que solamente de la iglesia adventista? No, sino en nosotros mismos, en nuestros corazones. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. ¿Y cómo yo aplico esto a mi vida? ¿Cómo ustedes aplican Tito 1:16 a su vida? Leamos, ellos profesan conocer a Dios más, con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Es tiempo que examinemos todo y que nos sometamos todo a Cristo antes de que muramos, antes de la marca de la bestia, antes de que Cristo se pare y cierre el trabajo de intercesión. Apocalipsis 17, vayamos allí. Yo le voy a dar un punto más. Si esto no lo llama usted para decir, Señor, yo me someto, yo me encuentro falto,
Dame poder sobre el pecado. Justifícame. Dame poder para ir y no pecar más. Y de lo contrario, nada lo va a cambiar, nada lo va a convertir a usted. Y permitir que usted se arrepienta, permitir que usted se devuelva del pecado. Apocalipsis 17, este es el punto. ¿Cuál es el resultado final? ¿Dónde va a terminar la abominación de desolación? El papado, ¿a dónde va a terminar? Ella va a terminar en el lago de fuego. Entonces, ¿dónde vamos a terminar? Si nosotros profesamos ser cristianos, pero en palabras y en obras negamos a Dios, viviendo como Satanás en nuestros matrimonios, en nuestras casas, en nuestras relaciones domésticas, en las iglesias. ¿Dónde vamos a terminar? Apocalipsis 17, verso, este punto ya es muy claro y entendido. Apocalipsis 17, verso 16, dice que la iglesia dice, y la harán desolada y desnuda. Verso 18, capítulo 18, verso 19, llega a ser desolada. También Apocalipsis 19, 20, que va a caer sobre ella fuego y azufre. Y ahora vayamos a Apocalipsis 21, verso 8. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, la lista sigue diciendo, y que va a llegar fuego y azufre. Son ¿cuántos? Incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. 7. Y tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? Que es la muerte segunda. ¿Cuál es? La muerte segunda. Apocalipsis 21, verso 27. Y no entrarán en ella ninguna cosa inmunda. No solamente usted no va a ir al fuego del lago del fuego, sino no va a ir a la gloria. Dice, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Y en ella pues es los versos anteriores, que es la Jerusalén celestial. O hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, todos los que hacen abominación. Es tiempo para que nos autoexaminemos, amigos. Ahora ya lo vemos. Amigos, pasé los últimos 55 minutos llevándolos a este punto para que podamos ver nuestra necesidad. Ahora Jesús, con los brazos amorosos, nos está diciendo, ven a mí. Yo soy el único que puede transferirlo, convertirlo de desolación a ser un fructífero. Miremos las palabras amorosas de Dios, llamando a nuestros corazones. Isaías 62, amados. Isaías 62, la Biblia nos dice, en el verso 4, la primera frase del verso 4, Jesús dice, nunca más te llamarán desamparada. Gracias por esta frase, nunca más te llamarán desamparada. Significa que dice, ni tu tierra se dirá más desolada. Ni tu tierra se dirá más desolada. Aquí está la palabra, no más. Significa que una vez fue desolada. Alabado sea Dios por la esperanza. Ustedes ven qué tan hermoso es cuando comparamos escritura con escritura. La Biblia habla, Cristo nos habla, no más. Pero ¿qué causó el cambio? Porque Cristo no va a obrar arbitrariamente, no va a forzar, sino que tiene que llevarnos a un arrepentimiento. No crean que va a tener nuestros pecados acariciados. No, vayamos al verso 1. Jesús dice, no descansaré hasta que vea mi amor, mi verdad, siendo sometido, y yo los voy a perdonar y yo los voy a declarar justos. Vayamos al verso 1. Dice, por amor de Sión no callaré. Ponga por favor su nombre y usted ponga Andrew ahí. Por amor de Andrew no callaré. Y por amor de Andrew no he de parar. No he de descansar hasta que salga como resplandor su justicia
y su salvación como una antorcha. Entonces, ¿qué? Acuérdense las vírgenes insensatas, sino como las vírgenes sensatas que tenemos aceite extra en nuestras lámparas. ¿Qué amor es este, amigos? Jesús dice, yo no voy a tener paz hasta que, hasta que podamos ver el amor de Dios, hasta que podamos impartir su justicia, hasta que yo pueda impartir la justicia al pueblo de Dios, dice él. Eso significa que si yo no me someto, no voy a darle paz a Dios. Piensen en esto, y cada tiempo que nosotros pecamos, crucificamos a Cristo en la carne. Qué, qué, qué pena y qué angustia y qué agonía va a tener que pasar Cristo en el salón de Pilato o en la cruz o en el Getsemaní. Esto es doloroso porque nosotros no nos entregamos. Él no va a tener paz hasta que nosotros tengamos paz. No va a descansar hasta que yo me someta, hasta que ustedes se sometan. Y ya que profesamos ser adventistas del séptimo día, un día en el que Dios va a descansar en su creación, también no deberíamos descansar. ¿Cómo damos descanso a Él? Pues sometiéndonos amorosamente a Él. Hoy yo decido someterme a Él. Hoy usted decide someterse, levante su mano. Si usted decide someterse, entonces el verso 2 dice, entonces los gentiles verán tu justicia y todos los reyes, y te será puesto un nuevo nombre. ¿Cómo nos sometemos? Vamos a ser llamados con un nuevo nombre. Por favor, escriban Apocalipsis 2, verso 17. Para aquellos que venzan les va a dar un nuevo nombre. Apocalipsis 3, 12. Al que venciere, dice, al que tenga oídos, oiga mi oración de inicio. Al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el verso 13. Al que venciere, le daré un nombre nuevo, el versículo 12. Tenemos que vencer para recibir un nuevo nombre. Y cuando ustedes venzan, Cristo va a decir, ya no va a ser más desolado, sino va a ser fructífera. Y mientras nosotros nos mantengamos al pecado, estamos desolados. Mientras sostengamos las abominaciones, estamos desolados. Esta es la abominación que va a terminar en desolación. ¿Quién viene ahora a su mente cuando leamos, cuando decimos que recibe un nuevo nombre? ¿No es Jacob? ¿No es Jacob, se acuerdan? Cristo le mostró a Jacob que venía una crisis, Esaú viniendo con un ejército militar, y Jacob tuvo que pasar toda la noche en oración para someterse todo a Dios, para ver su gran necesidad, para reclamar las promesas de Dios. Y su nombre, su carácter, fue cambiado de Jacob, un engañador, desolado, a Israel, un príncipe con fruto. Y él pudo enfrentar la crisis. Y es por eso que los eventos actuales son tan importantes. Es por eso que mirando la abominación de desolación, el papado, recibiendo sus ejércitos para perseguir al pueblo de Dios, es tan importante para conducirnos a, como Jacob, a una noche de oración completa, a una vida de oración consistente, autoexaminación, someterse, reclamando el perdón de Dios. Somos justificados, somos tratados como si nunca hubiéramos pecado, y entonces vamos a tener poder para no pecar más. Esta es la recarga de poder del sábado, amigos. Ustedes quieren esta experiencia, pero amigos, yo no puedo cerrar todavía. Vayamos a Isaías 61. Vayamos al verso 4 de Isaías 62. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsiba. Y tu tierra, ¿cómo será llamada? Beula. ¿Ustedes han escuchado la palabra de la tierra de Beula? Amigos, yo quisiera cantar. La tierra de Beula, yo la espero, yo la añoro. ¿No la saben?
Yo estoy añorando que por un país en el cual yo nunca he visto antes. Señor, ¿por qué tú no me bendeciste con el talento del canto? Bueno, cerremos. Isaías 61, amigos, cuando no seamos más desolados, ahora estamos llevando el fruto. ¿Cuál es nuestra misión, amigos? Aquí cerramos. ¿Cuál es nuestra misión? Vaya a Isaías 61, verso 4. Nuestra misión son tres cosas. Nuestra misión son tres cosas. Tenemos que enseñar. Cerremos acá, ¿bien? No, vamos a ir a la sesión de poder de mañana para continuar. Hay mucho que compartir. Ahora, Dios va a permitir que Jacob se diera cuenta de que venía una crisis y pues vamos a ver esto. Y venía Jacob y permitió que Jacob tuviera una experiencia. Y vayamos al verso 5. Yo me quiero casar contigo. Este es Isaías 62:5. Y aquí es que llegan a ser uno. ¿Qué está haciendo Cristo en el santuario celestial? ¿Qué quiere Él? Que nosotros lleguemos a ser uno. En mente, en carácter. ¿Cristo es abominable? No. Nosotros debemos someter todas las abominaciones cuando vemos el amor de Cristo. Él quiere declararnos justos y cuando vemos qué tan cerca estamos a la muerte y a la crisis veniera, tenemos que entregarnos mucho más. Bueno, saltemos. Miremos esta declaración de abril. Este es Catholic News Agency, abril 24 del 2020. Titular dice, Estados Unidos y Canadá a ser consagrados a María, Madre de la Iglesia. Imagínense esto, amigos. Dice, este es un arzobispo católico invitando a unirse a todos los obispos de Estados Unidos, a unirse el 1 de mayo del 2020 para reconsagrar los Estados Unidos a la Santísima Virgen María en respuesta a la ¿qué? A la pandemia. Piensen en esto, amigos. Para combatir la pandemia, la crisis, pues tenemos que reconsagrar a los Estados Unidos y a Canadá, consagrarlos a María. Hay un tiempo que está viniendo para que combatir el cambio climático, las calamidades, las pestilencias, se va a forzar el domingo, adoración por ley, y esto es consagrando a las naciones a, a la Iglesia Católica Romana. ¿Es este punto claro? Estemos viendo señales de esto, las letras azules. La reconsagración está programada para coincidir con la consagración de los obispos de Canadá a María al mismo tiempo. ¿Qué? Al mismo tiempo. Esto es toda Norteamérica. Y también dice, el título es María, Madre de la Iglesia. ¿Y qué dice Apocalipsis 17, verso 5? ¿Quién es la madre de las iglesias? La madre de las rameras, la madre de las abominaciones de la tierra. ¿Y qué dice el verso 6? Va a perseguir a los santos de Dios, a los mártires de Jesús. ¿Estamos listos como Jacob? Siguiente párrafo. Dice, los obispos de Italia dijeron el 20 de abril que consagrarían su propio país a María después de recibir más de 300 cartas. Podemos ver en la Iglesia de Italia, donde está el Vaticano, pero América y Canadá. Amigos, esto es sin precedentes y el pueblo de Dios está dormido, amigos. Sigamos, esto es el de tablet, este es el papel, el periódico católico. Iglesias consagran 24 naciones a María. Esto es marzo 31 del 2020. Los Estados Unidos, Canadá y ¿dónde más? Y 24 naciones. ¿Se acuerdan de 24 naciones? Cuando mencionamos 24.
¿Ah? Es Ezequiel 8, 5 y 20 hombres, 25, 24 ancianos y un sumo sacerdote. Están dándole la espalda al santuario y su cara está hacia dónde? Hacia el oriente, adorando al sol. Miremos estas naciones, amigos. Albania, ¿dónde es? En Europa. Hungría, Rumania, España, Eslovaquia, Polonia. Muy bien. Bolivia, ¿dónde es Bolivia? Sudamérica. Sudamérica, claro. ¿Dónde más? Tenemos Costa Rica, Colombia, hermano Sánchez, eh, Colombia, también Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Guatemala. ¿Dónde es India? En Asia, Kenia, África, México, Centroamérica, Norteamérica, Tanzania, Zimbabue en África, Perú, Panamá. ¿Qué pasó en Panamá recientemente, amigos? Combatiendo el COVID-19, la separación de género. Los hombres pueden ir en un día y las mujeres pueden ir en otro día. ¿Y qué está pasando ahora en México, amigos? Titular, abril 23, 2020, de Christian Post. A familias protestantes de México le negaron el acceso al agua y los niños no pudieron ir a la escuela. La Iglesia Católica está persiguiendo a los protestantes en México, amigos. Y ahora México ha sido consagrada a María para combatir esta pandemia. ¿Y qué de las Filipinas, amigos? Violadores de cuarentena obligados a orar. Si esto es creeríamos que esto es una broma y nos reiríamos, pero no, esto es real. Dice, los violadores de cuarentena obligados a orar. ¿A qué se les obligó a orar? Dice, el jefe de la comisaría de policía de la ciudad de Danao en las Filipinas, Danao, ujú, ha encontrado una forma única de hacer que los violadores del toque de queda se arrepientan, que se les decía que se arrodillaran en el suelo y rezaran el Santo Rosario. Y y cuando las personas sabían que iban a ser forzados a rezar el rosario, pues el número de personas disminuyó de las personas que estaban infringiendo la ley. Ahora, esto es una sombra de para combatir el cambio climático que debemos hacer. El Papa dice que para combatir las calamidades y las pestilencias tenemos que honrar el domingo y participar de la Eucaristía. Esto es Laudato Si, párrafo número 237. Y dice, los Estados Unidos y Canadá a ser consagrados a María, Madre de la Iglesia. 24 naciones también, amigos. Amigos, esto pasó en Inglaterra antes. Y si nosotros vemos lo que pasó en Inglaterra recientemente, podemos ver lo que viene a América porque la profecía encuentra su catalizador en América. Miremos esta declaración. La Iglesia Católica se prepara para rededicar a Inglaterra como dote de María. Este es febrero 12 del 2020. Es un movimiento, amigos. ¿Y qué significa dote? ¿Qué es una dote? ¿Y por qué es esto? Dice la última frase. ¿Por qué? Por desafíos personales y nacionales de nuestros días. Este es consagrar a Inglaterra a María. Entonces, ¿quién es María un símbolo de qué? Es un símbolo de la Iglesia Católica Romana, porque María está muerta. ¿Y qué va a pasar con Estados Unidos y Canadá? Que si va a estar Canadá, por ejemplo, que está unida a la corona de Inglaterra, pero pues finalmente está al papado. Amigos, por favor, detengan ustedes y léanlo. No quiero pasar, no quiero quedarme aquí. Y también sigue diciendo, cuando consagren a una nación a María, ellos no están solamente hablando de católicos,
sino de todos los civiles residentes de ese país. Letras rojas, resaltado. Dice, todos los americanos deben ¿qué? Deben ser entregados a María, a la Iglesia Católica Romana, la madre de todas las abominaciones. Movámonos, ¿ustedes se acuerdan de esto? No me digan que no coloqué qué pasó con la cita de Juan Wycliffe. Bueno, yo volveré a Juan Wycliffe después. ¿Qué pasó con Daniel 2? ¿Qué se nos ha dicho? Antes de que viniera la crisis, ¿qué va a pasar en los pies de la imagen? De el hierro mezclado con el barro, el estado mezclado con la iglesia. Miremos esto, amigos, titular, abril 20 del 2020, el Vatican News, el Papa dice, regresando al sueño de los padres fundadores de Europa. Que regresando al sueño de los padres fundadores de Europa. Ustedes se acuerdan que hubo matrimonios entre los reyes de Europa en la Edad Media, en la Edad Oscura, para unir a todos los estados de Europa. Pero ¿qué dice Daniel 2, verso 40 al verso 45? Se unirán, se mezclarán, pero no se unirán. Cuando traten de unirse, ¿qué va a llegar? Va a descender la piedra, amigos. La segunda venida de Cristo, el cierre del tiempo de gracia. Y dice abril 23 del 2020, las sorprendentes raíces católicas de la Unión Europea. Yo, dice, regresando al suelo de los padres fundadores, la Unión Europea, amigos, vino del Tratado de Roma de la Iglesia Católica Romana. Allí está su historia, amigos. Y también cubrimos esto. Pausen el video y léanlo. La Unión Europea es una conspiración católica, dice este artículo del The Economist, orquestada por el Vaticano, por la Iglesia Católica. Por favor, detengan el video. Incluso la bandera de la Unión Europea es María, pero es porque vino de la Iglesia Católica Romana, de Fátima. ¿Y qué epíteto ellos se les dio al Papa de Roma? El padre de Europa, amigos. Está allí. Y se nos ha dicho, amigos, abril 22 del 2020, el Christian Post, 53% de pastores dicen que el calentamiento global es real y hecho por el hombre. ¿Por qué es tan importante, amigos? Miren esta declaración, la gran controversia 577, párrafo 1 en español. Dice, las comunicaciones de los espíritus declararán que Dios los ha enviado para convencer a los rechazadores del domingo de su error, afirmando que las leyes de la tierra deben ser obedecidas como la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad del mundo y secundarán el testimonio de los maestros religiosos de que el estado degradado de la moral es causado por la profanación del domingo. Eso significa que debemos tener la mayoría en América diciendo que cambio climático es real. Ya estamos en el 53%, porque ¿cuál va a ser la solución? En la adoración del domingo por ley. Grande va a ser la indignación. Y grande será la indignación que se suscite contra todos los que se nieguen a aceptar su testimonio, amigos. Ya que la ley dominical está cerca, ¿qué cosas prácticas podemos hacer? Miren el titular. Abril 23 del 2020, National Review. Salir y no regresar. Tenemos que salir de las ciudades y no regresar. El mundo lo está diciendo, amigos. Pero el profeso pueblo de Dios está preguntando, ¿tenemos que dejar es tiempo para salir de las ciudades? El mundo lo está diciendo, amigos. Y el contexto es Nueva York. Están petrificados, dice, dejando las ciudades hacia el campo y no regresar, amigos. Titular dice, abril 23, que crecer su propia comida. Dice, ahora es tiempo para firmar a la agricultura soportada por la comunidad.
El mundo le está diciendo, es tiempo de que usted produzca su propia comida. Y miremos esta declaración, amigos. El gobierno Estado despliega directrices de nutrición para combatir el virus. Miremos esto, dice, el gobierno ha instado a los kenianos a mantener una dieta saludable mientras el país lucha por contener la propagación del COVID-19. La alimentación saludable asegura que los pacientes se recuperen rápidamente si se infectan. COVID-19 ha llamado nuestra atención sobre el estado general de nuestros hogares y ¿qué? Y especialmente el de nuestras cocinas. ¿Qué? Especialmente el de nuestras cocinas. Las cocinas, alimentación. Hacemos un llamamiento a los kenianos para que adopten un enfoque proactivo para cambiar radicalmente nuestros estilos de vida y adoptar dietas más saludables. Y el gobierno dice, déjeme ayudarles, dice, para facilitar esto, el gobierno ha lanzado una campaña en la que se facilitará a 1 millón de hogares la creación de huertas. Estas las huertas, no carne, sino que se sirva vegetales, amigos. Dice, hacemos un llamamiento, porque algunos dicen, bueno, yo vivo aquí, yo vivo allá, yo no puedo. Mire mis circunstancias. No, pero miremos esto. Dice, hacemos un llamamiento a los hogares más capaces para que asuman esta iniciativa y estas directrices para establecer huertos en sus balcones, dentro de sus fincas y en sus jardines y recintos domésticos. Dijo, si incluso usted vive en la ciudad, pues comience en sus balcones, amigos. Hermano, usted está mostrándome su balcón. Déjeme ver lo que usted tiene en su balcón, hermano. Miren esto, amigos. Yo quisiera que la cámara mostrara, pero bueno. Isaías 61, cerremos. Miremos esto, amigos. Las hierbas verdes, los vegetales siendo cultivados en el jardín. Isaías 61. No voy a decir esto solamente para la sesión de poder, sino meto la mano y luego mañana cierro. Isaías 61:4. Mientras vemos el papado, mientras vemos los profesos líderes adventistas, esposos y esposas, desolando la iglesia, Dios está llamándonos a que nosotros nos levantemos y que construyamos lo que ha sido desolado en la verdad, con relación a la verdad, tanto en las instituciones, escuelas, sanitarios, iglesias y también con las vías espirituales, que es nuestro trabajo. Esto es práctico. Yo no voy a cerrar si no les doy cosas prácticas. Dice Isaías 61:4, y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los asolamientos de muchas generaciones. Esto es una generación bíblica, son 40 años. Tenemos mucho más de 40 años, hermanos, desde 1844, el comienzo del movimiento adventista del séptimo día después de octubre 22. Y todos podemos testificar este hecho, que las iglesias, en su mayoría, han llegado a ser desoladas. Nuestras escuelas son desoladas. La obra médico misionera, tenemos hospitales soportando la sodomía, desolada, amigos. Tenemos iglesias soportando la sodomía y el ecumenismo, desoladas. Pero Dios dice, va a haber un pueblo que va ¿qué? Que va a reedificar, levantar las desolaciones antiguas. Yo quiero estar en ese grupo, amigos. ¿Qué de ustedes? Y ahora, Cristo tiene 3 trabajos. Mateo 24, Cristo enseñó, sanó y perdonó a las personas. Mateo 4, 23 al 25. Amigos, el tiempo está finalizado en esencia, pero no van a ver ustedes, solamente voy a hablar, pero
Esto lo vamos a tocar después. Dice, esta declaración, Profetas y Reyes. Pausen el video y léanlo, por favor. Página 500, párrafo 2 hasta la 501, párrafo 1. Se está citando Isaías 61:4. Y también dice, esta escritura significa que debemos predicar. Esto es predicar, amigos. Predicar, Mateo 4, verso 23, 24. También Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 126, párrafo 1, Isaías 61, verso 4. Las palabras de la inspiración señaladas a los creyentes en la verdad presente señalan la obra que debe hacerse ahora. ¿En qué? En la educación de nuestros niños y jóvenes. Muy bien. Es por eso que Dios nos bendice con el mensaje de los tres ángeles y el mensaje de la Academia de los Tres Ángeles y la educación. Estamos levantando las desolaciones antiguas. Miren de nuestras iglesias entre la denominación de la iglesia. Lean por favor el resto ustedes. Nuestros jóvenes y niños pueden dar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 126, párrafo 2. Dice, en nuestras escuelas, el estándar de la educación no debe rebajarse la norma de la educación, sino ha de levantarse para siempre más alta, a un mundo que perece, amigos. Esto es predicar, esto es enseñar. Isaías 61, verso 4. Y la salud de último. La conferencia general, el boletín de la conferencia general, abril 12, 1901, Isaías 61, verso 4. Se me mostró que en nuestro propio pueblo, que aquellos que quieren creer en la verdad presente, deben hacer este trabajo, levantar las desolaciones antiguas. ¿Qué deben hacer? La siguiente frase: como Cristo le dijo a sus 12 discípulos, letras rojas, vayan, prediquen, diciendo, y tienen que sanar, amigos. Estas son las tres cosas. Isaías 61:4. Amigos, pausen el video y léanlo. El siguiente párrafo, aquí vamos a cerrar. ¿Qué escritura de nuevo es citada? Isaías 61, verso 4. Y entonces, la vida en años después, la luz que se me dio es que teníamos que tener un sanatorio. Tenían que establecerse en medio de nosotros. ¿Con qué propósito? No solamente para reformar a los adventistas del séptimo día en letras rojas, sino también para dar acceso a aquellos que no son de nuestra propia fe, para sanar, para tratar al enfermo y a los que sufren sin medicación. Última frase: Dios declaró que Él mismo estaría con el pueblo de Dios en este trabajo. Levanten las desolaciones antiguas y por la gracia de Dios oremos y unámonos como salvado para servir, profesado para servir, profetiza de nuevo para levantar las desolaciones antiguas y que el papado ha desolado. Y los líderes profesos adventistas del séptimo día también han desolado. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra hoy. Escogemos estar en medio de este grupo que va a levantar las desolaciones antiguas. Te damos gracias porque nos escuchas. Sálvanos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén.